Me llamo Alejandra Velázquez. Tengo 67 años, soy viuda desde hace más de una década y tengo la terquedad suficiente para creer que aún puedo influir en la vida que lleva mi hijo. Sentada en la terminal del aeropuerto Benito Juárez, aferraba mi equipaje de mano como si contuviera más que ropa. Llevaba años de decisiones, arrepentimientos y un propósito que no estaba dispuesta las retas a soltar. El anuncio de abordaje resonó por los altavoces, sacándome de mis pensamientos. Respiré hondo sintiendo ese nudo familiar de nervios en el estómago. Guadalajara no estaba lejos, apenas un par de horas en avión, pero se sentía como cruzar un abismo que yo misma había construido durante 11 años entre mi vida pasada y la que dejé atrás. Cada paso que di desde la muerte de mi esposo fue intencional: departamentos en la Ciudad de México, trabajo voluntario, contratos de contabilidad, una rutina que me dio autonomía y control silencioso. Pero este vuelo era diferente. Cerré mi bolsa y ajusté la bufanda alrededor de mi cuello, atrapando mi reflejo en la ventana brillante. Canas entretejidas en mi cabello, rostro surcado de líneas, manos que habían cargado más dolor que consuelo. Esa era yo ahora, y era suficiente para enfrentar lo que me esperaba en Jalisco. Mis dedos rozaron el pase de abordar en mi bolsillo. No podía deshacer el pasado ni suavizar al hijo que encontraría al otro lado, ni al padrastro que se había adueñado de la casa que una vez llamé mía. La fila se formó rápido y me uní a ella con los hombros firmes, a pesar del aleteo en mi pecho. Me recordé que ya no era la mujer tímida que huyó de esa casa hace años. Era mayor, más aguda y estaba lista. El agente de la puerta llamó al abordaje final y di un paso adelante, dejando que la anticipación se asentara como un peso en mi pecho. Cuando los motores del avión rugieron y comenzamos a rodar hacia la pista, sentí el primer pinchazo de la confrontación que tanto temía y que sabía que ya no podía evitar. Al cruzar las puertas corredizas del aeropuerto de Guadalajara, sentí que la anticipación se retorcía en inquietud. Mi hijo Esteban esperaba cerca de la acera con los hombros tensos, la mandíbula apretada, los ojos saltando entre mí y la camioneta negra estacionada detrás de él. Intenté ofrecer una sonrisa pequeña, buscando tender un puente sobre esos 11 años con algo cálido, pero se desvaneció bajo el peso de su mirada. Mi mamá murmuró con voz cortante y frágil una sola palabra que traía un frío que no sentía desde su adolescencia. Abrí los brazos acercándome dispuesta a absorber cualquier resentimiento que hubiera crecido en él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, su puño salió disparado. El ardor en mi mejilla fue inmediato, agudo y humillante, no suficiente para derribarme, pero sí para hacer que mi pulso retumbara en mis oídos. Me quedé helada, mitad en shock, mitad consciente de la pequeña multitud de viajeros que se detuvo a mirar. Los ojos de Esteban se movieron nerviosamente como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Mi mano fue instintivamente a mi rostro, los dedos temblando, mientras evaluaba la marca rojiza que se formaba bajo mi piel. Él dio un paso atrás con el pecho agitado, luchando entre la culpa y la furia. Antes de que pudiera hablar, una voz grave y resonante cortó la tensión. «Vaya, parece que alguien por fin se dignó a aparecer», dijo Raúl Mendoza, arrastrando las palabras desde atrás de la camioneta con una cerveza en la mano y un olor a tequila que flotaba en el aire. Su presencia llenaba el espacio, hombros anchos y arrogancia pura, el tipo de hombre que reclama una habitación solo por estar en ella. Sus ojos me recorrieron y luego se detuvieron en la marca roja de mi mejilla, con lo que claramente pensó que era satisfacción. «Raúl», dije con calma, manteniendo la voz firme, a pesar del shock y la rabia que se enroscaban en mi pecho. Él sonrió, una mueca que decía que sabía exactamente el efecto que tenía. «Bienvenida sí a casa», dijo con palabras cargadas de una cortesía falsa que exigía obediencia. Miré a Esteban de nuevo. Su rostro estaba pálido, los labios apretados, pero no había remordimiento,
solo una mezcla volátil de frustración y desafío adolescente amplificado en crueldad adulta. Mi corazón dolió un dolor crudo y familiar, recordando todas las veces que intenté acercarme a él. A lo largo de los años, cada intento rechazado. Raúl se acercó más, cerrando la distancia su presencia opresiva. «Espero que te des cuenta», dijo con voz baja y peligrosa, «que esta ya no es tu casa. Eres una invitada aquí. Compórtate como tal». Me enderecé aferrando mi bolsa más cerca, dejando que mis ojos se encontraran con los de ambos sin parpadear. La marca roja palpitaba, pero debajo de ella una chispa de determinación se encendió. Era mayor ahora, templada por años de independencia y autosuficiencia, y aunque su hostilidad combinada amenazaba con desequilibrarme, no les daría la satisfacción de verme quebrar. Mientras nos dirigíamos a la camioneta, el resentimiento de Esteban y el dominio de Raúl flotaban como una sombra, una tormenta que tendría que navegar antes de poder reclamar algún sentido de control o justicia sobre lo que una vez fue mío. Me abroché el cinturón mientras la camioneta avanzaba por la carretera, el horizonte gris de Guadalajara, extendiéndose ante mí familiar, pero cambiado. Las calles, los edificios de ladrillo antiguo, la franja de la avenida Vallarta, donde nuestra casa N había estado orgullosamente erguida. Todo removía recuerdos que había intentado enterrar. Mis dedos se aferraron al borde del asiento buscando consuelo más que seguridad, mientras imágenes del pasado llenaban mi mente. Hace 11 años dejé esta ciudad atrás, metiendo todo lo que poseía en 2 maletas y alejándome de la vida que había conocido. Mi esposo Javier se había ido hacía casi un año, dejándome con la hipoteca, las cuentas y el peso tácito de un hogar que alguna vez fue alegre y cálido. El duelo había sido asfixiante, pero también lo fue la tensión con Esteban. Tenía 15 años, entonces rebelde, confundido y enojado, con un mundo que apenas entendía. Cada discusión había astillado el frágil vínculo que compartíamos, y cada intento de aferrarme a él terminaba en frustración y lágrimas silenciosas. Recordé la noche en que finalmente decidí irme. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el sonido lejano del tráfico. Me quedé en el pasillo trazando mis dedos por el barandal que Javier había construido con sus propias manos, y me susurré promesas a mí misma. No dejaría que mi vida se definiera por la pérdida, la ira o la incapacidad de alguien más para amarme plenamente. Tomé un autobús a la Ciudad de México, armada con mis ahorros, mi educación y una determinación obstinada de vivir de manera independiente. Esa decisión me costó años con mi hijo, pero también me permitió construir una vida que era completamente mía. Mientras la camioneta pasaba por los cruces familiares, pensé en Javier, la forma en que me enseñó a leer contratos, a entender el valor de la planificación meticulosa, a luchar, silenciosa pero incansablemente por lo que importaba. Había sido un hombre de disciplina y honor, y al irme traté de honrar tanto su memoria como mi propia necesidad de libertad. Trabajé largas horas, viajé, construí conexiones y aprendí a depender solo de mí misma. La independencia había sido liberadora, pero venía con su propio dolor, una soledad que ninguna cantidad de trabajo o luces de ciudad podía llenar. Esteban estaba sentado en silencio en el asiento trasero mirando por la ventana. Podía ver la tensión en su mandíbula, la ira no resuelta que reflejaba el chico que alguna vez conocí. La presencia imponente de Raúl a mi lado hacía que el vehículo se sintiera más pequeño, más pesado, como si el pasado y el presente chocaran con cada kilómetro. Me di cuenta de que irme no había borrado estas heridas antiguas, solo me había dado las herramientas para navegarlas. Respiré lentamente, sintiendo cómo el dolor y la resolución se entrelazaban. La casa que dejé atrás, el hijo que alguna vez adoré, y la vida que construí con tanto esfuerzo, todo demandaba atención ahora. Y entre la memoria y la anticipación,
Sabía que la confrontación que me esperaba pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre resistencia, independencia y amor. El camino de entrada se extendía ante mí, la casa de las y Avenida Vallarta más pequeña, en la memoria que en la realidad, pero de alguna manera más imponente ahora. La fachada blanca era la misma, las contraventanas negras aún enmarcaban las ventanas, pero el porche se sentía extraño. Una hilera de grava había reemplazado el jardín que Javier había plantado con tanto cuidado, y el aro de baloncesto con el que Esteban y yo celebramos su 13º cumpleaños ya no estaba. Estacioné al otro lado de la calle y dejé que el motor se apagara mirando el lugar que alguna vez fue mi santuario. La puerta principal se abrió antes de que pudiera levantar la mano para tocar. Allí estaba mi madre, más vieja y frágil, de lo que recordaba el gris en su cabello más pronunciado, su postura ligeramente encorvada. Forzó una sonrisa como para convencerse de que esto era normal. Alejandra dijo con la voz temblorosa: «¿Estás aquí?» Entré el aroma familiar reemplazado por algo áspero y desconocido, tal vez humo de cigarrillo, mezclado con un leve olor a descuido. Los pisos de madera, una vez pulidos por las manos de Javier, estaban opacos y rayados. En mi mente las fotos de nuestra familia adornaban las paredes, pero aquí habían sido reemplazadas por trofeos de Raúl, cabezas de venado montadas y placas de pesca. Él había reclamado esta casa como suya, y cada detalle lo gritaba. Raúl estaba recostado en el viejo sillón de mi padre, ahora cubierto con una tela de camuflaje horrenda, con una cerveza en la mano y una mueca permanente en el rostro. «Vaya, mira quién decidió regresar», dijo arrastrando las palabras con un tono cargado de burla. Sus ojos me escanearon con un desprecio calculado que hacía que la habitación se sintiera más pequeña, sofocante. Enderecé los hombros y sostuve su mirada con calma. «Hola, Raúl», dije en voz baja. Sin calor, sin invitación, solo reconocimiento. Él soltó una risa dando un largo trago a su cerveza y se recostó como si la habitación, la casa y todos en ella le pertenecieran. Miré a mi alrededor notando los cambios en mi antigua habitación. Cajas etiquetadas con el equipo de caza y los trofeos de bolos de Raúl bloqueaban las paredes. Un sofá-cama estaba encajado en una esquina, el único vestigio de un dormitorio. Mis pertenencias, el arte, los diarios, los recuerdos de una vida cuidadosamente preservada, habían desaparecido o sido vendidos. El peso de toda esa pérdida me aplastó, pero bajo ella hervía una resolución silenciosa. Había regresado, sí, para enfrentar al hijo que temía y al hombre que había tomado mi hogar, pero no había venido a que sea acobardarme. Inhalé dejando que los recuerdos y la ira se entrelazaran fortaleciéndome. Avancé más adentro de la casa, cada crujido del suelo bajo mis pies, resonando con la realidad que ahora debía navegar. Esto ya no era un hogar, sino un campo de batalla, y necesitaría cada gramo de paciencia y astucia para reclamar lo que una vez fue mío. Me escabullí al que alguna vez fue mi estudio. El cuarto olía levemente a libros antiguos y barniz bajo el persistente aroma del tabaco de Raúl. Partículas de polvo flotaban en la luz del sol que se filtraba por las persianas resaltando el desorden que él había dejado. Bajé mi bolsa al suelo y dejé que mis ojos recorrieran el caos sintiendo un nudo frío apretarse en mi pecho. Entonces, en el fondo de un cajón arrinconado, vi una carpeta de cuero familiar, desgastada en los bordes, pero inconfundible. Mis manos temblaron ligeramente al alcanzarla. Dentro estaban los documentos que pensé perdidos en el tiempo. El contrato original de compra de la casa, los papeles de cofirma para la hipoteca y las cláusulas que Javier y yo insistimos en incluir tras su muerte. Cláusulas que Raúl claramente nunca leyó. Las disposiciones de propiedad condicional, las cláusulas de salida, todo intacto, todo a mi nombre. Me hundí en la silla que Javier había construido con sus propias manos
el cuero crujiendo bajo mi peso. Y dejé que la revelación me envolviera. Todo este tiempo creí que estaba indefensa, observando desde lejos cómo Raúl reorganizaba, vendía y destruía los restos físicos de nuestra vida. Pero la ley había esperado silenciosamente en las páginas de estos documentos, una aliada callada que por fin podía invocar. Hojeé cada papel con cuidado, leyendo la letra pequeña que había memorizado hace años cada palabra, un recordatorio de la planificación meticulosa que Javier siempre insistió en tener. Allí estaba cualquier cambio importante en la estructura de propiedad. Requería mi consentimiento. Cada venta, cada transferencia, cada préstamo contra la propiedad, sin mi aprobación, no solo era poco ético, era ilegal. El poder que asumí perdido siempre había sido mío. La rabia que había estado hirviendo desde que entré a la casa se transformó en una energía enfocada y decidida. Podía sentir el peso de años de descuido del juicio silencioso de Esteban, de la destrucción casual de Raúl. Pero ahora estaba templada por la estrategia. No actuaría impulsivamente, no atacaría a ciegas. En cambio, reuniría cada pieza de evidencia, cada recibo, cada fotografía, y usaría estos papeles como un arma, no para destruir, sino para reclamar lo que era legítimamente mío. Me puse de pie y caminé hacia la ventana mirando la grava donde alguna vez floreció el jardín de Javier. La sensación de pérdida seguía allí, pero ya no se sentía insuperable. Tenía las herramientas, la ventaja y el conocimiento para confrontar las violaciones y restaurar la propiedad. Por primera vez desde que llegué, sentí un optimismo cauto, una chispa que ni años de distancia ni abuso pudieron apagar. Tomé la carpeta de nuevo sosteniéndola cerca como si fuera un escudo y una espada a la vez. La casa afuera podía estar llena de recuerdos robados y descuido negligente, pero ahora tenía los medios para recuperarla pedazo a pedazo y hacerla mía otra vez. Raúl Mendoza estaba recostado en el sillón oversized que alguna vez fue de mi padre con una cerveza en la mano, los ojos entrecerrados en una evaluación calculada. La luz del sol que entraba por las ventanas no suavizaba su corpulencia ni el aura de autoridad que había impuesto en esta casa. Me quedé en el umbral con la carpeta de cuero apretada contra mi pecho, evaluando la habitación que parecía más un tribunal que un hogar. «Vaya, vaya», dijo Raúl arrastrando las palabras con un tono cortante y burlón. La chica de la ciudad por fin se decide así a aparecer. «¿Qué te tomó tanto tiempo, Alejandra? Demasiado ocupada tomando café de Starbucks y manejando tu pequeño imperio en la Ciudad de México». Dejé que el comentario flotara por un momento, el aire cargado de tensión. Era mayor ahora con canas en el cabello, manos marcadas, pero me negué a dejar que sus palabras erosionaran la confianza que había construido durante décadas. «He estado ocupada construyendo una vida», Raúl, respondí con calma, la voz firme. «Algo que también debería haber podido hacer aquí, si hubieras respetado esta casa y a las personas en ella». Soltó una risita inclinándose hacia adelante en el sillón. «Respeto, tú te fuiste. Dejaste a tu propio hijo y a mí a limpiar tu desastre. ¿Crees que tu vida elegante compensa haber abandonado a tu familia?» Una chispa de rabia ardió dentro de mí, pero la tragué centrándome. Sabía que dejar que me provocara solo le daría control. Irme no fue abandono. Dije con voz mesurada. Fue supervivencia. Me aseguré de convertirme en alguien capaz de proteger lo que importa. Y ahora estoy aquí, y pretendo hacer exactamente eso. La mueca de Raúl se ensanchó su mirada, recorriéndome con un toque de condescendencia. «Capaz, ¿quieres decir capaz de juzgar a otros desde la seguridad de Polanco, mientras nosotros lidiamos con las consecuencias de tu ausencia? Solo eres una mujer vieja y cansada jugando a tener autoridad». Las palabras deberían haber dolido, pero en cambio, endurecieron mi resolución. Coloqué la carpeta en la mesa a mi lado, dejándola caer con un golpe que resonó en la habitación. «Puedo ser mayor, Raúl», dije acercándome, «pero no estoy indefensa.
Cada violación que has cometido, cada venta, cada falsificación, cada destrucción de propiedad, todo tiene un testigo y un registro. He pasado años preparándome para esto, y no me intimidarás con tu presencia, tus insultos o tu fanfarronería. Su rostro cambió un destello de incertidumbre, cruzando las líneas duras de su expresión. Se recostó dando otro trago a su cerveza, pero el control que solía manejar con facilidad pareció tambalearse ligeramente. Por primera vez sentí que bajo su corpulencia y fanfarronería, el hombre tenía grietas que podía explotar, no con enojo, sino con precisión y preparación. Exhalé lentamente manteniendo mi postura firme, mi mirada constante. «¿Esta casa, Raúl?», dije con voz baja pero inquebrantable, «no es tuya para manipular. Y no estoy aquí para negociar respeto ni miedo. Estoy aquí para reclamar lo que es mío». Gruñó con los ojos encendidos, pero no me interrumpió. La tensión en la habitación colgaba como una nube de tormenta pesada y cargada, mientras sabía que esta confrontación era solo el comienzo. El momento se estiró tenso entre nosotros, los ojos de Raúl, entrecerrándose como los de un depredador, calculando su próximo movimiento. Había mantenido mi posición toda la tarde con la voz firme, la postura sólida, pero la tensión en el aire era tan densa que casi se podía ahogar en ella. Se movió en el sillón la cerveza sudando a través de la tela hacia sus manos, sus labios curvándose en una mueca que me erizó la piel. «¿Crees que eres muy lista, verdad?», masculló levantándose del sillón con una velocidad inesperada. Su figura avanzó hacia mí, un ritmo amenazante en sus pasos. No retrocedí. Mis manos se apretaron alrededor de la carpeta de cuero, los bordes, hundiéndose en mis palmas, anclándome. «Te has pasado de la raya», continuó con voz baja y peligrosa, el olor a tequila pesado en su aliento. «Entras aquí como si fueras la dueña del lugar. Pero esta es mi casa ahora. Mis reglas». Inhalé lentamente, deliberadamente, dejando que mi calma formara un escudo alrededor de la rabia que surgía debajo. «Esta casa no es tuya para destruir», dije con calma. «Y no me vas a intimidar». Su rostro se oscureció, los ojos brillando con una intensidad repentina y aterradora. «¿Intimidarte? ¡A ti!». «No me hagas reír». Se abalanzó y su mano salió disparada agarrando mi muñeca con una fuerza que envió un choque a través de mi brazo. El dolor fue agudo inmediato, pero no me retiré. Mi mente, entrenada por décadas de independencia y autosuficiencia, se enfocó. Manoteé mi celular sacándolo de mi bolsa con una mano, mientras él me sujetaba con la otra. Su agarre se apretó su pulgar presionando el punto de mi pulso en la muñeca. «¿Crees que tus aparatitos te salvarán?», se burló, inclinándose más cerca, el peso de su corpulencia oprimiendo. «Clic», susurré tomando la primera fotografía. El flash iluminó su expresión sorprendida, los moretones ya formándose alrededor de sus ojos por peleas pasadas con su propio cuerpo. Otro clic. Un sello de tiempo se registró automáticamente, incrustando el momento en una permanencia digital. Cada foto, cada ángulo, cada toma cuidadosa era otra línea en la historia que le contaría a las autoridades, otro hilo de prueba que no podía negar. «Suéltame», dije con firmeza, la voz elevándose lo suficiente para atravesar su neblina alcohólica. «O esto termina con consecuencias que no podrás ignorar». Dudó, la rabia destellando en sus facciones, la confusión rompiendo su arrogancia ni habitual. Soltó mi muñeca lo suficiente para que diera un paso atrás, respirando superficialmente, los músculos tensos, como un resorte. Mantuve mi celular en alto, documentando cada movimiento, cada mueca, cada microexpresión que pudiera servir como evidencia de su agresión. Mi madre apareció en lo alto de las escaleras, sus manos temblando mientras se apoyaba en el barandal. Su presencia era casi invisible, pero sabía que había presenciado todo. Los labios de Raúl se curvaron en irritación, su ego herido por su observación silenciosa. Exhalé lentamente, dejando que la tensión se drenara ligeramente. La marca roja en mi muñeca palpitaba, el ardor en mi mejilla
Irradiaba, pero debajo una resolución tranquila se extendía. Había sobrevivido. Había documentado. No había permitido que el miedo dictara mis acciones. Raúl retrocedió murmurando entre dientes, pero ya sabía que esta muestra de violencia había cambiado algo. Él había visto las herramientas que llevaba. No solo mi celular, no solo mis documentos, sino mi compostura, mi experiencia y la disposición a usarlas. Y en algún lugar bajo la neblina de alcohol y ego, entendió que la guerra por esta casa y por mí apenas había comenzado. La casa estaba en silencio tras la tormenta de la confrontación. Raúl, desplomado de nuevo en su sillón, murmurando incoherencias mientras tomaba otra cerveza. Esteban se había retirado a su cuarto, su rostro pálido y tenso, con emociones no expresadas. Cerré la puerta detrás de mí y exhalé la primera respiración real que había tomado en horas. El silencio se sentía pesado, cargado de oportunidad. Ahora era el momento de actuar, de convertir el caos en control. Me moví por la casa metódicamente, comenzando por el estudio. Raúl había dejado un desorden de papeles, cajas de cartón apiladas y trofeos esparcidos por los estantes. El aire olía levemente a cerveza y polvo, pero bajo eso persistía el sutil aroma a barniz y madera, el trabajo de Javier, que había sobrevivido años de descuido. Me arrodillé en el suelo y comencé a clasificar los montones, separando lo que me pertenecía y lo que había sido manipulado. Recibos, estados de préstamos, avisos bancarios y registros de envíos surgieron cada uno un hilo que llevaba a la historia más grande de lo que Raúl había hecho en mi ausencia. Abrí la carpeta que había descubierto antes, el cuero desgastado y suave por años de manejo. Dentro estaban el contrato original de compra, los papeles de cofirma y las cláusulas de propiedad condicional que Javier y yo insistimos en incluir. Cada detalle estaba intacto, legalmente vinculante y completamente a mi favor. Mi pulso se aceleró al darme cuenta del poder que estos documentos podían tener cuando se combinaran con la prueba que ahora estaba descubriendo en la casa. Pasé a los armarios revisando cajas que Raúl había etiquetado vagamente almacén, venta de garaje varios. Las etiquetas no significaban nada. Dentro estaban los restos de mi vida, mi portafolio de arte, los dibujos de la infancia de Esteban, diarios que había guardado durante décadas. Algunos artículos se habían ido vendidos o destruidos, pero fotos, registros de envíos y recibos digitales contaban la historia de cada posesión perdida. Tomé mi celular y comencé a fotografiar todo, cada caja, cada documento, cada estante. Cada imagen llevaba un sello de tiempo automático, creando un rastro que nadie podría disputar. En la cocina descubrí las facturas que Raúl había descuidado pagar. Estados de la hipoteca con meses de atraso, notificaciones de impuestos y estados de tarjetas de crédito que había acumulado a nombre de mi madre. Los dispuse cuidadosamente en el mostrador, dejando que el peso de la evidencia se asentara. Cada número, cada línea, cada firma falsificada o retiro no autorizado era una pieza del rompecabezas. Tomé notas en una libreta pequeña, cruzando transacciones, fechas y cantidades, cuidadosa de crear un registro meticuloso que resistiera cualquier escrutinio. Por la tarde comencé a organizar copias digitales también. Escaneos, fotos y PDFs subidos a una carpeta segura que controlaba, accesible solo para mi abogado en la Ciudad de México. La idea de que Arturo revisara esto me traía una pequeña satisfacción fría, prueba de que esta casa, esta vida, este legado, podían ser defendidos y recuperados. Tomé un momento para sentarme en la silla de Javier, ahora sin fundas polvorientas, y dejé que la enormidad de lo que había reunido se asentara sobre mí. El peso emocional de la traición, la pérdida de años, la destrucción que Raúl había causado, todo me aplastaba. Pero debajo yacía algo más fuerte: control. Había dado el primer paso para restaurar lo que era mío. La última habitación que revisé fue el antiguo cuarto de Esteban.
Raúl había apilado cajas contra las paredes y metido un sofá-cama en la esquina, como si quisiera borrar cualquier rastro del niño y la vida que compartimos. Fotografié todo cuidadosa de capturar la evidencia de manipulación, descuido y robo. Mis manos estaban firmes, mi mente aguda. Cada clic del obturador de la cámara era una declaración. Estaba recuperando lo perdido pedazo a pedazo, con pruebas que nadie podría negar. Al caer la noche había transformado la casa en un mapa de evidencia. Documentos, fotografías, recibos y fotos que contaban la historia completa de la manipulación financiera de Raúl y el borrado sistemático de la historia de mi familia. Me recosté contra la pared con la carpeta en la mano y exhalé. La tormenta había pasado, pero la lucha apenas comenzaba. Ahora, armada con evidencia y la ventaja legal que había descubierto, estaba lista para desafiar cada engaño, cada robo y cada mentira. La casa se sentía diferente. Esa noche más silenciosa de lo que debería, pero cargada con el peso de la evidencia acumulada. Me senté en la mesa de la cocina con la carpeta de cuero abierta ante mí, recibos, estados y fotografías extendidos como un mapa de la batalla por venir. El ardor en mi mejilla se había reducido a un latido sordo, pero la conciencia del silencio de Esteban y la presencia imponente de Raúl hacían imposible relajarme. Sabía que esta lucha no era solo mía. Si iba a recuperar lo que me habían quitado, necesitaba aliados. Marqué el número de Arturo primero, escuchando la voz familiar y tranquila al otro lado. Alejandra dijo sin rastro de sorpresa en su tono: «Tu madre mencionó que podrías estar lista para avanzar. Hablemos de estrategia». Describí la evidencia que había recolectado, los documentos que aún poseía y el alcance de las invasiones de Raúl. Hizo preguntas precisas, aclarando fechas, transacciones y relatos de testigos. Para cuando terminamos la llamada, se había comprometido a viajar de inmediato, listo para asesorar y representarme. Luego contacté a los vecinos que habían conocido a mi familia durante décadas. Doña Rosa, la vecina de al lado, y amiga de toda la vida de mi padre, fue la primera en responder. Su voz era cálida pero firme. «Todos hemos notado lo que has estado pasando», dijo. «Si necesitas ojos, oídos o alguien que documente lo que Raúl ha hecho, cuenta con nosotros». Sentí una oleada de alivio. Su apoyo era inmediato, tangible e inquebrantable. También contacté a algunos de los viejos camaradas de Javier del ejército, hombres que lo respetaban profundamente y habían visto crecer a nuestra familia. El sargento Juan Morales respondió con una autoridad tranquila que me hizo confiar en él al instante. «Estaremos detrás de ti», dijo. «Lo que sea que él intente, tendrá que lidiar con nosotros también. Tu padre no lo habría querido de ninguna otra manera. Sus voces eran un recordatorio de que el legado era más que una propiedad. Era la comunidad de personas que entendían el honor y la integridad. Al caer la noche, mi red estaba formándose, Arturo preparando estrategias legales, vecinos dispuestos a ser testigos y documentar, amigos listos para ayudar, y los camaradas de Javier ofreciendo tanto protección como testimonio. Compilé una lista de tareas, fotos que aún necesitaba, recibos que cruzar, contactos que alcanzar y cronologías que documentar. Cada acción se convirtió en parte de la estrategia más grande, una defensa coordinada que no dejaría espacio para el engaño de Raúl. Hice una pausa, dejando que el peso de la preparación se asentara sobre mí. Años de frustración, el aislamiento que había soportado y la destrucción deliberada que Raúl había infligido ahora eran contrarrestados por un escudo invisible de apoyo. Saber que no estaba sola me dio una extraña calma. Cada aliado, cada testigo, cada amigo de confianza se convirtió en una extensión de mi fuerza, un recordatorio de que no tenía que llevar esta carga sola. Esteban salió brevemente de su cuarto con los ojos abiertos pero callados, observándome organizar la evidencia y los contactos. Le di un pequeño asentimiento, reconociendo su presencia sin romper mi enfoque. Era hora de actuar con precisión, paciencia y resolución.
Mientras la noche se oscurecía afuera, revisé la lista una vez más ensayando mentalmente los pasos por venir. La casa, aunque abarrotada y llena de los residuos de las intrusiones de Raúl, se había convertido en un centro de mando, un lugar desde donde podía reclamar tanto mi legado como mi dignidad. Y ahora, armada con aliados que compartían mi sentido de justicia, me sentía lista para enfrentar la próxima ola de desafíos, sabiendo que no los enfrentaría sola. La casa se había asentado en un silencio inquieto, el leve zumbido del refrigerador y los sonidos lejanos del tráfico eran el único fondo para la tormenta de planes que giraba en mi mente. Me senté en la mesa de la cocina. Alejandra Velázquez, 67 años, viuda y estratega con la carpeta de cuero abierta ante mí. Cada fotografía, cada recibo, cada documento escaneado estaba dispuesto como un mapa de campo de batalla. Esto ya no era solo un hogar. Era un caso, un expediente, una misión. Toqué mi celular y llamé a Arturo, mi abogado, en la Ciudad de México. He revisado todo, comencé, y quiero moverme de inmediato. Injunctions de emergencia, para congelar todas las transferencias de propiedad, denuncias por fraude y falsificación contra Raúl, y medidas de protección para la casa. Punto final. Sin excepciones. La voz de Arturo, tranquila y autoritaria, respondió al instante. Has reunido suficiente para justificar una acción inmediata. Redactaré todo esta noche y podemos presentar mañana y primera hora. Cubriremos todos los ángulos: explotación financiera, robo de propiedad, agresión física. Tienes los sellos de tiempo y las fotos de la confrontación. Asentí aunque no podía verme. Todo contabilizado. Fotos, videos, recibos escaneados, copias de los acuerdos originales de compra y documentos de cofirma. Cada préstamo, cada venta no autorizada, cada firma falsificada está documentada. Exhaló suavemente. Bien, esa evidencia respaldará tanto las denuncias penales como civiles. Presentarás una injunción para evitar que venda o transfiera algo de la propiedad y luego seguiremos con una demanda civil por restitución. Esto requerirá precisión y timing, pero estás lista. Reuní las copias impresas de todos los documentos y las ordené cronológicamente. Cada página era un paso en la narrativa que presentaría ante el tribunal el descuido constante de Raúl con la hipoteca, los préstamos no autorizados tomados a nombre de mi madre, el robo de propiedades y recuerdos y el patrón de intimidación que culminó en la agresión. Esto era más que papeleo. Era la historia de años de abuso meticulosamente documentada e innegable. Luego contacté a doña Rosa y a otros vecinos que habían presenciado las acciones de Raúl de primera mano. Acordaron presentar declaraciones corroborando tanto los abusos financieros como físicos. Luego contacté a Juan Morales y otros camaradas de Javier, hombres que podían testificar sobre el valor de la propiedad y el carácter del legado de mi esposo. Su apoyo no era solo emocional. Era estratégico, una capa adicional de credibilidad y autoridad. Redacté una línea de tiempo para Arturo anotando cuándo se firmó cada documento, cuándo ocurrió cada transacción y cada interacción con Raúl que pudiera servir como evidencia. Las fotos del daño a los pisos de madera, las medallas vendidas y el arte desaparecido fueron catalogadas con nombres de archivo y sellos de tiempo. Cada fragmento de prueba estaba contabilizado, cada cabo suelto atado. Para la noche la estrategia había cristalizado. La injunción congelaría inmediatamente el acceso de Raúl a la casa y evitaría más manipulaciones financieras. Las denuncias penales por falsificación y fraude se presentarían junto con las acciones civiles por restitución y recuperación. Las órdenes de protección asegurarían que Raúl no pudiera entrar a la propiedad sin supervisión de las autoridades. El marco legal era hermético. La casa, la seguridad de mi madre y mi propio legado finalmente podían ser protegidos de su oportunismo. Me recosté en mi silla respirando lentamente, el peso de la preparación,
asentándose como una armadura a mi alrededor. Esteban había permanecido arriba callado, pero sentía que entendía que la marea se había cambiado. Con Arturo a bordo, los vecinos listos para testificar, y los camaradas de Javier alineados, la casa que había sido un símbolo de pérdida e intrusión, ahora era una fortaleza. Cada documento, cada fotografía, cada declaración de testigos era una línea en la defensa de mi familia y nuestro hogar. La noche se profundizó afuera, las sombras extendiéndose por el suelo de la cocina, pero no sentía miedo. La ley no podía deshacer el pasado, pero podía proteger el presente, y con cada medida que había puesto en marcha, estaba recuperando el poder que me habían robado. Por primera vez desde que llegué, sentía que el equilibrio comenzaba a inclinarse. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez la ventaja estaba firmemente en mis manos. La capilla estaba silenciosa, solemne, llena del murmullo apagado de parientes y vecinos reunidos para honrar a mi abuelo. El aroma de la madera pulida y las flores frescas se mezclaba con el leve olor a incienso, creando un consuelo extraño en medio del nudo de ansiedad en mi pecho. Ajusté mi abrigo negro alisando las arrugas y tomé una respiración profunda. A los 67 años había enfrentado tormentas antes, pero estar en esta sala con Esteban, a mi lado, y Raúl acechando en el borde de mi percepción, se sentía como la culminación de todas las tensiones que había evitado durante años. Raúl llegó tarde, como siempre, sus ojos escaneando la sala con una mirada calculadora. Me vio y sonrió, una mueca torcida y autosatisfecha que sugería que creía que ya había ganado. Esteban se movió incómodo a mi lado, mirando a su padrastro con una mezcla de miedo y desafío. Mantuve mi postura recta, las manos entrelazadas frente a mí, proyectando calma incluso mientras mi pulso se aceleraba. Comenzó el servicio y dejé que los himnos suaves y las eulogías me envolvieran. Mi abuelo había sido un hombre de disciplina y fuerza silenciosa, su vida, un modelo de integridad. Pensé en las lecciones que me había inculcado: vigilancia, preparación y el coraje de mantenerse firme ante el mal. Raúl intentó sutilmente manipular los asientos haciendo gestos para que Esteban se sentara a su lado, intentando afirmar control sobre las apariencias. Ignoré el movimiento, dejando que Esteban eligiera su lugar junto a mí, señalando apoyo sin confrontación. Después de las breves palabras del pastor, los familiares se acercaron al podio para compartir recuerdos. Noté cada pequeña interacción, cada mirada, cada maniobra sutil que Raúl intentaba para redirigir la atención hacia sí mismo. Su risa demasiado alta en momentos que debían ser solemnes, sus comentarios susurrados para provocar a Esteban. Cada uno era un hilo que luego documentaría. Resistí el impulso de reaccionar verbalmente o físicamente, enfocándome en cambio en catalogar cada violación del decoro, cada indicio de manipulación y cada destello de miedo en quienes lo rodeaban. Durante la recepción circulé silenciosamente saludando a primos lejanos y vecinos antiguos, usando su familiaridad para reforzar mi presencia y autoridad. Intercambié cortesías mientras mentalmente anotaba quién podría estar dispuesto a testificar, quién había presenciado el comportamiento de Raúl de primera mano y quién podría corroborar las historias que estaba recopilando para Arturo. Cada interacción era un pequeño acto de recuperar territorio, una afirmación sutil de que no estaba intimidada ni marginada. Esteban permaneció cerca, su cuerpo tenso, pero su mirada fija en la mía. Le susurré un pequeño consuelo, un recordatorio de que no estaba solo, que su madre había regresado preparada para protegerlo a él y al legado que Raúl había intentado manipular. Cuando dejamos la capilla sentí una resolución controlada asentarse sobre mí. El memorial había sido una prueba, un escenario público donde Raúl intentó afirmar poder, donde el escrutinio de la familia y la comunidad añadió presión y sin embargo había permanecido compuesta. Había observado, documentado y sutilmente reforzado la red de aliados que estaba construyendo,
sin alertarlo sobre el alcance total de mi preparación. Al salir al aire fresco de la tarde, inhalé profundamente. Cada palabra medida, cada movimiento cuidadoso, cada observación silenciosa, había fortalecido mi posición. La confrontación con Raúl estaba lejos de terminar, pero frente a la familia, los vecinos y los testigos había demostrado que la calma, la preparación y la estrategia podían neutralizar incluso los intentos más deliberados de manipulación. Los próximos movimientos requerirían precisión y coraje, pero por ahora había mantenido la línea. El sol de la mañana atravesó las persianas proyectando líneas nítidas sobre la mesa de la cocina, donde estaba sentada rodeada de carpetas, fotografías y documentos legales. Alejandra Velázquez, 67 años, viuda, estratega y finalmente armada con la prueba que necesitaba, sentía un propósito que se agudizaba con cada minuto. Hoy era el día en que la ley intervendría un primer golpe calculado para recuperar lo que me habían robado. Arturo llegó puntualmente, maletín en mano, su presencia tranquila pero imponente. Habíamos pasado la noche anterior delineando las mociones de emergencia, una injunction para congelar todas las transferencias de propiedad, documentación formal de las manipulaciones financieras de Raúl y una advertencia clara a cualquiera que intentara remover o vender artículos de la casa. Extendió los papeles en la mesa, cada página un mapa para recuperar el control. «Todo está en orden», dijo Arturo golpeando la carpeta. «El juez otorgará el congelamiento casi de inmediato una vez que presentemos. Has documentado cada violación, incumplimientos de hipoteca, préstamos no autorizados, despojo de activos. No tiene ni un pie donde pararse». Asentí, sintiendo cómo la tensión en mis hombros se aliviaba ligeramente. Mis manos se movieron deliberadamente, ensamblando los paquetes de evidencia, fotografías de la sala, despojada de objetos personales, recibos escaneados de propiedades vendidas, sellos de tiempo de mi celular mostrando el comportamiento agresivo de Raúl y copias de los acuerdos originales de compra que probaban mis derechos continuos de propiedad. Cada elemento reforzaba al otro, una narrativa cohesiva sin ambigüedad. Condujimos al juzgado Arturo revisando la lista de presentación con precisión. Observé las calles de Guadalajara pasar familiares, pero extrañas, como si la ciudad misma estuviera conteniendo el aliento para la batalla que se desarrollaba dentro de los muros del juzgado. La moción para congelar todas las transferencias de propiedad se presentó primero, una afirmación rápida e innegable de mi autoridad legal. En unas horas, un secretario confirmó la recepción, sellando cada página con un sello oficial, que hacía que el poder abstracto de la ley se volviera tangible de repente. Mientras Arturo manejaba las presentaciones, hice llamadas a vecinos y testigos. Doña Rosa confirmó que proporcionaría declaraciones juradas, detallando las ventas no autorizadas y la gestión negligente de Raúl. Los viejos camaradas de Javier acordaron testificar sobre el valor y la importancia de la casa y su contenido, subrayando tanto el peso personal como histórico de la propiedad. Esteban, merodeando cerca, observaba en silencio, absorbiendo el impulso de la acción. Al regresar a la casa colocamos avisos alertando a cualquiera que intentara transacciones o remociones. La propiedad estaba bajo orden judicial. Todas las transferencias suspendidas de inmediato. Raúl apareció en la puerta, el alcohol en su aliento más fuerte que nunca, los ojos entrecerrándose al darse cuenta de que la autoridad legal había cambiado. «¿Qué es esto?», exigió con la voz, elevándose aunque cuidadosamente medida. «Una injunción», dije con calma, sosteniendo su mirada. «Todas las transferencias de propiedad están congeladas. Nada sale de esta casa. Cualquier violación y las autoridades actuarán. Ha sido documentado en cada acción y el tribunal ha revisado la evidencia». Los labios de Raúl se curvaron en una línea tensa y frustrada, pero no pudo interrumpir la ley.
Arturo permaneció a mi lado tranquilo y preciso, listo para intervenir si era necesario. Pude ver el cambio en su postura, el reconocimiento de que las reglas del juego habían cambiado. Exhalé lentamente el menor alivio mezclándose con determinación. Hoy habíamos ejecutado el primer movimiento congelado la propiedad, detenido más sabotajes financieros y señalado que mi estrategia era seria y legalmente fundamentada. La lucha estaba lejos de terminar, pero esta pequeña victoria legal, ejecutada con precisión, respaldada por aliados y apoyada por documentación inquebrantable, fue suficiente para cambiar la marea. Mientras guardaba los documentos en la carpeta, sentí una oleada de satisfacción tranquila. Raúl podría seguir merodeando, seguir planeando, seguir provocando, pero por primera vez, desde que llegué, había establecido control. La casa, el legado y mi dignidad ya no estaban completamente a su merced. Cada moción presentada cuidadosamente, cada declaración de testigos, cada sello oficial, era un paso hacia la recuperación de lo que era legítimamente mío. Y esto era solo el comienzo. La luz de la tarde se colaba por las ventanas de la sala iluminando el polvo y el desorden que Raúl había dejado atrás. Me arrodillé en el suelo sacando cuidadosamente objetos de cajas que habían sido empujadas a armarios y esquinas, restos de la vida que alguna vez atesoré. Alejandra Velázquez, 67 años, viuda, estratega y ahora custodia del legado de su familia, se movía deliberadamente manejando cada objeto con reverencia y precisión. Una pequeña caja de madera llamó mi atención escondida bajo un montón de equipo de caza de Raúl. Dentro estaban los dibujos antiguos de Esteban, diarios que había guardado desde los primeros días de su vida, y mis propios bocetos de años pasados. Cada artículo era un hilo que me conectaba aquí a un tiempo, antes de que la casa se convirtiera en un campo de batalla, un recordatorio de la inocencia, la creatividad y el calor de la familia. Pasé los dedos por el papel frágil, dejando que los recuerdos me envolvieran, las risas, las discusiones, los cuentos, antes de dormir que alguna vez llenaron estas paredes. Hice una pausa en el piano, sus teclas polvorientas pero intactas. Me senté y presioné algunas notas, el sonido resonando suavemente en la habitación vacía. Javier había enseñado a Esteban y a mí a tocar aquí, llenando el espacio con música que ahogaba las discusiones y los miedos. Un pinchazo de tristeza me golpeó. Tanto se había perdido, pero los restos tangibles me recordaban que la restauración aún era posible. Me moví a los estantes catalogando cuidadosamente trofeos, fotos enmarcadas y libros que habían sobrevivido a la mano intrusiva de Raúl. Algunos artículos se habían ido vendidos o descartados, pero las fotos y los recibos documentaban su existencia. Cada pieza de evidencia, cada objeto recuperado, se convertía en un testimonio del trabajo meticuloso que había hecho para proteger el legado que Raúl había intentado borrar. Mientras desempacaba, me permití enfrentar el peso emocional del pasado. La traición, los años de ausencia, la pérdida de control y el borrado deliberado de recuerdos me aplastaban. Sentí duelo, rabia y un profundo anhelo por lo que nunca podría ser completamente restaurado. Pero dentro de esa tristeza había claridad. Podía buscar venganza dejando que la amargura dictara mis acciones, o enfocarme en la restauración, reconstruyendo lo que importaba con cuidado y intención. Elegí lo último. Cuidadosamente comencé a reemplazar las reliquias en sus posiciones originales, colocando fotos en repisas, libros en estantes y obras de arte en las paredes. Cada colocación era deliberada, una recuperación de espacio, memoria e identidad. La sala, una vez testimonio de descuido, se transformaba lentamente en un lienzo de continuidad y preservación. Esteban apareció silenciosamente en la puerta, observándome con una mezcla de asombro y admiración tentativa. Le hice un gesto para que se uniera a mí, y juntos comenzamos a clasificar los objetos que le pertenecían, discutiendo cuáles debían mostrarse
y cuáles podían guardarse con seguridad. Había una curación suave e implícita en este trabajo compartido, un puente sobre los años de distancia y silencio. Para la noche la casa empezaba a sentirse como un hogar otra vez. No igual que antes, no intacta por la pérdida, pero impregnada del esfuerzo, cuidado e intención de alguien determinado a honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Coloqué la última foto enmarcada en el estante y di un paso atrás observando la habitación. El dolor de lo que se había perdido permanecía, pero ya no dominaba el espacio. La restauración había tomado su lugar. Reuní la carpeta de documentos legales, fotos y recibos, colocándolos cuidadosamente a mi lado. La batalla con Raúl estaba lejos de terminar, pero aquí en medio de las reliquias restauradas y la cuidadosa reconstrucción de la memoria, sentía un sentido de triunfo arraigado, no en la venganza, sino en la preservación. Este era mi legado, mi familia y mi hogar, y lo protegería con ambas manos y un corazón inquebrantable. La mañana era fresca, el aire de Jalisco cargado con la promesa de confrontación. Salí al porche con la carpeta en la mano, sintiendo el peso de semanas de preparación asentarse sobre mí. Alejandra Velázquez, 67 años, viuda y estratega, había pasado días catalogando, fotografiando y organizando evidencia. Hoy ese trabajo sería puesto a prueba definitiva. El camión de Raúl rugió al entrar en el camino de entrada, una presencia familiar e indeseada. Su rostro estaba enrojecido, los ojos inquietos, el leve olor a tequila pegado a él, como una segunda piel. Saltó de la cabina murmurando maldiciones entre dientes, pero la tensión en su postura traicionaba más aprensión que confianza. ¿Qué es todo esto?, exigió mirando los avisos colocados en cada entrada. Sostuve su mirada con calma, dejando que la autoridad de la ley llevara mis palabras. La casa está bajo orden judicial. Todas las transferencias de propiedad están congeladas. Cualquier intento de remover, vender o destruir artículos será recibido con acción legal inmediata. Los labios de Raúl se curvaron en una mueca. ¿Crees que un pedazo de papel me detendrá? Dio un paso adelante, agresivamente, pero el sonido de una puerta de auto cerrándose lo hizo detenerse. Desde la patrulla del sheriff, los oficiales Martínez y Chen emergieron con sus placas brillando bajo el sol de la mañana. Raúl Mendoza, llamó Martínez con voz firme e inquebrantable. Está bajo arresto por agresión, fraude y falsificación. No debe remover ninguna propiedad de esta dirección. Cualquier violación resultará en cargos adicionales. Raúl trastabilló su fanfarronería desmoronándose mientras los oficiales se acercaban. Levantó las manos tambaleándose ligeramente, dándose cuenta de que la resistencia sería inútil. Observé en silencio, documentando cada paso con mi celular, cada movimiento, cada expresión, cada palabra, un testimonio de la realidad que ya no podía negar. Adentro, Arturo había llegado antes, coordinando con los oficiales y supervisando la remoción segura de los artículos. Juntos inventaríamos sistemáticamente las posesiones que Raúl había intentado reclamar o vender. Medallas, herramientas, muebles y efectos personales fueron registrados, fotografiados y devueltos a sus lugares legítimos o asegurados bajo supervisión legal. Esteban merodeaba cerca de las escaleras presenciando el proceso con los ojos muy abiertos. Me arrodillé a su lado, descansando una mano ligeramente en su hombro. «Estamos arreglando lo que se ha hecho mal», dije en voz baja. «Así es como recuperamos lo que nos pertenece». Las protestas de Raúl se volvieron cada vez más desarticuladas, su voz aguda y desesperada. «Esta es mi casa. No tienen derecho». Pero cada arranque era recibido con la autoridad inquebrantable de la ley. Martínez lo guió con suavidad pero firmeza hacia la patrulla, asegurando las esposas y leyendo sus derechos en voz alta. Los ojos de Raúl se encontraron con los míos una última vez, una mezcla de furia, miedo e incredulidad, antes de que lo llevaran.
Me volví hacia la casa observando la sala que había sido violada, los estantes despojados, los muebles desplazados. Cada artículo recuperado, cada pieza de evidencia registrada y asegurada, reforzaba la realidad de mi control recuperado. Las fotografías, los recibos, los documentos legales ya no eran conceptos abstractos, eran instrumentos de justicia en acción. Arturo se acercó asintiendo. Todo está documentado, seguro y contabilizado. No puede interferir con nada de esto. Has establecido el control legal y físicamente. Los próximos pasos son las demandas civiles y las presentaciones de restitución. Pero por hoy se ha hecho justicia. Exhalé el nudo apretado de ansiedad aflojándose por primera vez en semanas. La casa, el legado de mi familia y la propiedad robada estaban a salvo por ahora. Pero más que eso, había afirmado mis derechos, demostrado las consecuencias de la violación y mostrado tanto a Raúl como a Esteban que la preparación, la paciencia y la resolución inquebrantable podían triunfar sobre la intimidación y la malicia. Recorriendo las habitaciones me permití una satisfacción tranquila. La batalla que había escalado, sí, pero con cada artículo recuperado y cada acción documentada había reclamado las piezas tangibles e intangibles de mi vida. Raúl respondería por sus acciones, y por primera vez en años la casa se sentía mía de nuevo. No solo una estructura, sino un símbolo de persistencia, estrategia y justicia. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de la avenida Vallarta, 1247, iluminando una casa aún marcada por años de descuido e intrusiones de Raúl. Salí al porche Alejandra Velázquez, 67 años, cargando un propósito más pesado que cualquier maleta que hubiera empacado. Hoy era más que victorias legales, se trataba de reconstruir, restaurar y reclamar el corazón de un hogar que había guardado décadas de recuerdos. Mi madre, pequeña y encorvada por la edad, pero firme en su determinación, estaba en el camino de entrada con guantes de goma sosteniendo un cubo de suministros de limpieza. Me miró y sonrió una expresión tentativa frágil, pero sincera. ¿Por dónde empiezo?, preguntó suavemente, su voz cargada de orgullo y un leve temblor de vulnerabilidad. Aquí, dije señalando la sala. Empezamos por lo que más importa a la familia. Juntas llevamos cajas de objetos restaurados a sus lugares originales. Libros, fotos enmarcadas y recuerdos de la infancia de Esteban. Cada objeto fue colocado con cuidado. Un acto deliberado de recuperación. Una declaración de que el pasado no podía ser borrado. Los vecinos llegaron atraídos por la energía tranquila de la renovación. Doña Rosa trajo su colección de álbumes de fotos vintage y ofreció ayuda para catalogar y devolver los artículos que Raúl había manejado mal. Otros amigos y miembros de la comunidad llegaron con herramientas, pintura y suministros de limpieza. Su presencia era más que práctica. Era simbólica, una red de personas que habían presenciado la injusticia, ahora ayudando en la restitución. Comenzamos con los estantes empotrados que Javier había construido hace décadas. Las tablas estaban torcidas y rayadas, restos del descuido de Raúl, pero con un lijado cuidadoso cepillado y reteñido. Comenzaron a recuperar su dignidad anterior. Esteban, a mi lado, ayudó a asegurar los soportes, mientras yo supervisaba cuidando de preservar la artesanía original. Cada pincelada de pulimento y cada reparación medida era un acto de memoria, una forma de honrar las manos que habían construido estos espacios por primera vez. En la cocina mi madre fregaba superficies y organizaba gabinetes. Se detenía ocasionalmente con los ojos brillando al tocar los mostradores desgastados que su difunto esposo había restaurado. «Estaría orgulloso de esto», murmuró. Asentí sintiendo el peso de sus palabras asentarse profundamente en mí. La restauración no era solo física. Era emocional, una oportunidad para reclamar orgullo y conexión después de años de violación. Afuera los vecinos rastrillaban grava, replantaban flores
y reparaban cercas. El jardín que Javier había cultivado, originalmente, comenzó a florecer de nuevo cada hoja nueva, un testimonio de perseverancia y comunidad. Documenté el progreso con mi celular no para fines legales, sino como un registro de resiliencia, prueba de que el daño podía revertirse cuando las manos y los corazones trabajaban juntos. Por la tarde la sala estaba ordenada, cada fotografía y reliquia en su lugar. Esteban se sentó en el sofá restaurado, hojeando un álbum de recortes de sus primeros años. «Se siente como hogar otra vez», dijo en voz baja. Descansé una mano en su hombro, dejando que el calor del momento me anclara. Nos trasladamos a los dormitorios, desempacando cuidadosamente los artículos y restaurando toques personales. Cada acto era deliberado: cortinas colgadas, pisos pulidos, paredes repintadas en colores que reflejaban la memoria en lugar del descuido. Mi madre y yo trabajamos en tándem, comunicándonos sin palabras, a veces cada gesto, reforzando la confianza, la colaboración y la lenta curación del dolor compartido. Para la noche la casa exudaba un triunfo silencioso. Los empotrados brillaban, los pisos reflejaban el suave resplandor del atardecer y el jardín afuera insinuaba renovación. Los amigos y vecinos retrocedieron observando el trabajo con satisfacción, compartiendo sonrisas que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Me paré en el centro de la sala. Alejandra Velázquez, 67 años, viuda, estratega y ahora restauradora, sintiendo un profundo sentido de logro. Lo que había sido roto, objetos, confianza y espíritu, no estaba completamente entero, pero estaba vivo de nuevo. Cada estante reparado, cada foto de vuelta y cada mano de apoyo contribuía así a un tapiz de resiliencia. La propiedad, una vez amenazada por la codicia y el descuido, había sido reclamada física y emocionalmente. Y aunque el futuro aún tendría desafíos, hoy habíamos demostrado que lo que está roto puede, pedazo a pedazo, volverse fuerte otra vez. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas de la avenida Vallarta 1247, suave y cálida, llenando la sala restaurada con una tranquila sensación de promesa. Alejandra Velázquez, 67 años, se acomodó en el sillón junto a la chimenea, el leve aroma de madera pulida y pintura fresca, recordándole que la casa, como su familia, estaba en proceso de sanación. Semanas de batallas legales, trabajo de restauración y planificación cuidadosa habían transformado tanto el espacio como su sentido de agencia. Mi madre, pequeña pero digna, se movía por la cocina preparando el desayuno. El ritmo de sus acciones, deliberado y constante, reflejaba una confianza recién encontrada. La observé por un momento, notando cómo las últimas semanas habían cambiado algo esencial. El miedo y la resignación que habían ensombrecido sus movimientos durante mucho tiempo se habían ido reemplazados por un empoderamiento cauteloso. Café ofreció con una sonrisa persistente en los labios. Acepté, dejando que el calor de la taza reflejara el calor que se asentaba entre nosotras. Esteban apareció en lo alto de las escaleras, su rostro aún mostrando rastros de tensión, pero suavizado por el alivio. «Buenos días, mamá», dijo en voz baja. Le hice un gesto para que se uniera a nosotras y se hundió en una silla junto a la mesa con las manos alrededor de su propia taza. Había un reconocimiento tácito. Habíamos enfrentado tormentas juntos y las dinámicas de nuestra familia estaban cambiando hacia algo más estable, más honesto. Comimos en silencio por unos momentos, saboreando el consuelo ordinario del espacio compartido. Luego la conversación comenzó a fluir, vacilante al principio, pero ganando profundidad gradualmente. Mi madre habló de pequeñas victorias, vecinos devolviendo herramientas prestadas a amigos, ofreciendo ayuda con las reparaciones restantes, y yo compartí actualizaciones sobre el progreso de Arturo, con las presentaciones legales, cada éxito, reforzando la seguridad que habíamos luchado por restaurar.
Esteban intervino ocasionalmente sus observaciones perspicaces y sentidas, mostrando que había absorbido más de los eventos de lo que las palabras podían capturar. A media mañana me levanté para revisar las habitaciones restauradas, verificando que las reliquias estuvieran devueltas, los documentos almacenados de forma segura y las reparaciones completadas. Cada mirada afirmaba que el control había sido reclamado y mantenido con cuidado. Mi madre me siguió observando en silencio. Cuando tocó el borde del banco de trabajo restaurado de Javier, sus ojos brillaron. «Es como si él todavía estuviera aquí», susurró. Asentí, el sentimiento resonando en la quietud. La restauración se había convertido en un vínculo tangible con el pasado, un medio para honrar tanto la memoria como la resiliencia. La tarde trajo pequeños momentos de risa raros y preciosos. Esteban mostró un nuevo arreglo para su arte en el estudio, y mi madre elogió la iniciativa, su voz firme y aprobatoria. Contribuí con sugerencias, pero sobre todo observé, permitiendo que su confianza y autonomía florecieran. El hogar, una vez definido por la intimidación y la interrupción, ahora zumbaba con un ritmo suave de colaboración y respeto. Más tarde me retiré brevemente a mi estudio con el celular en la mano, conectándome con colegas en la Ciudad de México. El trabajo continuaba, pero ya no sentía el conflicto entre la responsabilidad profesional y el deber familiar. Aquí en la casa restaurada había creado un equilibrio, una vida independiente, en paralelo con lazos renovados de confianza y cuidado. Cada correo respondido, cada proyecto manejado, se sentía como una afirmación de que mi autonomía podía coexistir con el amor y la presencia familiar. Al caer la noche nos reunimos en la sala tranquilos y contentos. La casa completamente restaurada reflejaba más que carpintería cuidadosa y superficies pulidas. Reflejaba la reconciliación emocional, una familia aprendiendo a sanar, después de la traición y la violencia. Las manos de mi madre descansaban ligeramente en el respaldo del sofá. Esteban apoyándose suavemente contra ella, y yo me senté entre ellos sintiéndome tanto anclada como libre. Cuando el sol se hundió bajo el horizonte, me permití un raro momento de reflexión. Las batallas legales continuaban, pero las victorias tangibles, la casa restaurada, las relaciones fortalecidas y la dignidad recuperada, crearon una base de esperanza. La paz no era perfección, pero estaba presente, frágil, pero innegable. En ese momento entendí que la familia y el legado, aunque golpeados, podían perdurar. La confianza podía reconstruirse, los lazos podían fortalecerse, y una vida podía ser recuperada después de años de agitación. Sentada allí, Alejandra Velázquez sintió una certeza tranquila. El pasado había dejado cicatrices, pero esas cicatrices también habían cultivado resiliencia, amor y un renovado sentido de propósito. La casa en Avenida Vallarta, 1247, estaba silenciosa. Una quietud casi sagrada tras semanas de restauración y batallas legales. Alejandra Velázquez, 67 años, estaba en el porche respirando el aire fresco de Jalisco, mientras los últimos contratistas guardaban sus herramientas. Cada clavo, cada reliquia restaurada reflejaba resiliencia, un rechazo a que la codicia de Raúl definiera el legado de Javier. Acaricié el barandal de madera pulida, símbolo de lo que el cuidado y el amor podían preservar. Mi celular vibró. Arturo confirmó que las presentaciones legales estaban procesadas, la propiedad protegida. Sentí satisfacción tranquila, no un triunfo ruidoso, sino duradero. La casa con la medalla al valor, los dibujos de Esteban y los diarios estaba a salvo. Adentro mi madre se movía con confianza renovada, tocando el mostrador restaurado de Javier. «Has traído vida», dijo su voz cargada de gratitud. Sonreí sabiendo que la restauración era emocional tanto como física. Esteban salió del estudio con su arte reorganizado. «Se siente nuestro otra vez», dijo, sus ojos brillando.
Le revolví el cabello, un calor extendiéndose por mí. Revisé mi laptop confirmando el plan de gestión. Una firma manejaría la propiedad, permitiéndome regresar a la Ciudad de México sin sacrificar este hogar. Era un equilibrio entre responsabilidad y libertad. El jardín florecía, los vecinos saludaban su apoyo silencioso, reforzando la comunidad que me sostuvo. Pensé en el viaje, el vuelo a casa, la violencia de Raúl, la evidencia reunida, la restauración. Cada paso exigió coraje y paciencia, pero la victoria no era solo la casa recuperada, sino la dignidad y agencia reclamadas. La Ciudad de México me esperaba con trabajo y amigos, pero aquí dejaba un hogar vivo, una familia unida. El aire de la noche se enfrió y respiré hondo saboreando la paz. La propiedad estaba segura, los lazos familiares fortalecidos. Me detuve en el porche mirando las ventanas brillantes. Había enfrentado traición y elegido restauración sobre venganza. El futuro era incierto, pero sabía que con familia y comunidad estaba lista para cualquier desafío. Subí al auto de alquiler, las llaves en la mano. El camino a la Ciudad de México se abría ante mí. Detrás dejaba un hogar restaurado, un legado preservado. Delante la posibilidad y la libertad de una vida reconstruida más fuerte y sabia que nunca.